Queridos amigos, prepárense para una historia que hará que sus corazones latan más rápido. ¿Alguna vez han sentido un deseo que no deberían? Comenten desde donde nos escuchan, vamos a ponernos cómodos. Esta noche les traigo un relato que se teje entre las calles polvorientas de San Miguel, un pequeño pueblo en Jalisco, donde el aroma a tamales y el bullicio del mercado dominical llenan el aire. Aquí, entre las casas de adobe y los campos de maíz, vive Sofía, una mujer que a sus 34 años ha decidido que el amor no es para ella, o eso creía. Pero cuando el destino juega sus cartas, incluso los corazones más libres pueden caer en la tentación. ¿Listos para descubrir qué pasó? Accompany. Sofía caminaba por las calles empedradas de San Miguel, con el sol de la tarde cayendo sobre su piel morena, haciendo que su vestido azul de algodón se ajustara a sus curvas de una manera que parecía desafiar la brisa cálida. Su cabello negro, largo y brillante, se balanceaba con cada paso, y sus ojos, grandes y profundos como pozos oscuros, parecían guardar un secreto que ni ella misma entendía del todo. Era la dueña de la Dulce Esperanza, una pequeña panadería en el corazón del pueblo, donde el olor a pan de elote y conchas recién horneadas atraía a los vecinos como abejas a la miel. Sofía no solo era conocida por sus pasteles, sino también por su sonrisa amable y su dedicación a los niños del pueblo. Por las tardes, después de cerrar la panadería, enseñaba a leer y escribir a los pequeños en un taller gratuito que organizaba en la plaza, bajo la sombra de un viejo árbol de jacaranda. A sus 34 años, Sofía vivía con su madre, doña Carmen, y su sobrino de 7 años, Emiliano, en una casa humilde con paredes de adobe y un tejado que crujía cuando llovía. Emiliano era hijo de Alejandra, la hermana menor de Sofía, quien trabajaba como cajera en un banco en Guadalajara y solo volvía al pueblo los fines de semana. Alejandra había dejado a Emiliano al cuidado de Sofía y doña Carmen, y aunque Sofía adoraba al pequeño, su vida giraba en torno a la panadería, las clases y las noches tranquilas bajo las estrellas, donde a veces, en la soledad de su cuarto, dejaba que su mente vagara hacia sueños prohibidos. Porque, aunque no lo admitiera, Sofía escondía un anhelo profundo, un deseo de sentir algo más que el calor del horno o el cariño inocente de sus alumnos. Quería que alguien la mirara de una manera que encendiera su piel, que despertara ese fuego que había enterrado bajo capas de rutina y responsabilidad. En San Miguel, donde todos se conocían y los chismes viajaban más rápido que el viento, Sofía era un enigma. «Mira qué guapa es Sofía, ¿por qué no se casa?», decían las mujeres en el mercado, mientras pelaban mazorcas o regateaban el precio de los chiles. 34 años y soltera, ¿será que no le gustan los hombres?, susurraban, con una mezcla de curiosidad y juicio. Sofía, con su porte elegante y su risa fácil, solo sonreía ante esas preguntas, dejando que las palabras se desvanecieran como el humo de las fogatas del pueblo. Pero en el fondo, cada comentario era como una piedrita que se acumulaba en su corazón, haciéndola sentir sola, aunque nunca lo mostrara. «No necesito un hombre para ser feliz», se decía mientras amasaba el pan, pero en las noches, cuando la luna se colaba por su ventana, soñaba con unos brazos fuertes que la envolvieran, con una voz que le susurrara palabras que la hicieran temblar. Doña Carmen, su madre, era quien más se preocupaba. A sus 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y las manos curtidas por años de trabajo, doña Carmen no entendía por qué su hija menor seguía soltera. «Sofía, mija, ya no estás para juegos. El tiempo pasa rápido, y yo quiero verte con una familia antes de que me vaya», decía mientras desgranaba maíz en el patio. Sofía, con un suspiro, respondía: «Mamá, estoy bien así. La panadería, Emiliano, los niños, eso me basta». Pero doña Carmen no se rendía. «No me vengas con eso. Una mujer como tú, con ese cuerpo y esa cara, no puede quedarse sola. ¿Qué van a decir en el pueblo?». Sofía solo sacudía la cabeza, esquivando la conversación, aunque sabía que su madre no dejaría de insistir. Todo cambió un domingo por la tarde, durante una comida familiar en casa de doña Carmen. Era uno de esos días en que el aire olía a mole y el patio se llenaba de risas y charlas. Alejandra había llegado de Guadalajara con su esposo, Diego, un hombre de 36 años que trabajaba como carpintero en un taller a las afueras del pueblo. Diego era alto, con hombros anchos y una piel bronceada que parecía absorber la luz del sol. Sus manos, fuertes y marcadas por el trabajo con la madera, tenían un encanto rústico, y su sonrisa, aunque rara, era capaz de detener el tiempo. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, dejando a la vista unos antebrazos musculosos que parecían tallados como las piezas de madera que creaba. Sofía lo había visto antes, pero ese día algo en él la hizo detenerse. Tal vez fue la forma en que sus ojos, oscuros y profundos, se posaron en ella cuando entró al patio con una bandeja de tamales, o tal vez fue el calor del mediodía que parecía amplificar cada detalle de su presencia.
Sofía, qué rico huele eso, dijo Diego, levantándose para ayudarla con la bandeja. Sus dedos rozaron los de ella al tomar el plato, y ese simple contacto fue como una chispa que recorrió su brazo. Sofía sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura, sonriendo con naturalidad. Gracias, Diego. Espero que te gusten, los hice con el toque especial de la casa, respondió, tratando de ignorar el calor que subía por su cuello. Diego la miró un segundo más de lo necesario, y en sus ojos había algo que Sofía no pudo descifrar, algo que la hizo sentir vulnerable y viva al mismo tiempo. La comida transcurrió entre risas y anécdotas. Alejandra, con su cabello corto y su voz enérgica, hablaba de su trabajo en el banco, mientras Emiliano corría por el patio persiguiendo a un gallo que se había escapado del corral. Diego, sentado al otro lado de la mesa, parecía más callado de lo habitual, pero cada tanto sus ojos buscaban a Sofía. Ella lo notaba, aunque fingía estar ocupada sirviendo más mole o cortando tortillas. Doña Carmen, siempre atenta, no perdía detalle. Diego, mijo, ¿por qué no le ayudas a Sofía con esa mesa vieja de la cocina? Se tambalea como borracho en viernes, dijo con una sonrisa pícara. Sofía quiso protestar, pero Diego ya se estaba levantando, limpiándose las manos en el pantalón. Claro, doña Carmen, déjeme echarle un ojo. En la cocina, mientras el bullicio de la comida seguía en el patio, Sofía y Diego se encontraron solos. La mesa de madera, gastada por años de uso, estaba en una esquina, y Diego se arrodilló para examinarla, sus movimientos precisos y seguros. Sofía, parada a su lado, no pudo evitar fijarse en cómo la camisa se tensaba sobre su espalda, marcando cada músculo mientras trabajaba. Esto tiene arreglo fácil, solo hay que ajustar unas patas, dijo Diego, levantando la mirada hacia ella. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el aire entre ellos se volvió espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Siempre tan útil, ¿verdad?, respondió Sofía, intentando sonar casual, pero su voz salió más suave de lo que esperaba. Diego sonrió, una sonrisa lenta que hizo que su corazón diera un vuelco. Solo cuando se trata de alguien como tú, Sofía. El comentario la tomó por sorpresa, y antes de que pudiera responder, Diego se puso de pie, quedando más cerca de lo que las normas del decoro permitían. El aroma a madera y sudor que emanaba de la envolvió, y Sofía sintió que sus rodillas temblaban ligeramente. Cuidado, Diego, no juegues con fuego si no sabes apagarlo, dijo ella, inclinando la cabeza con una mezcla de desafío y coquetería. Diego no se inmutó, al contrario, dio un paso más cerca, sus botas resonando en el suelo de tierra. ¿Y quién dice que quiero apagarlo?, respondió, su voz baja, casi un susurro, mientras sus ojos recorrían el rostro de Sofía, deteniéndose un instante en sus labios. El momento fue roto por la voz de Emiliano desde el patio. Tía Sofía, ven a ver el gallo. Sofía dio un paso atrás, agradecida por la interrupción, aunque su piel aún ardía por la cercanía de Diego. Ya voy, pequeño, gritó, forzando una sonrisa mientras salía de la cocina. Diego la siguió con la mirada, su expresión indescifrable, pero con un brillo en los ojos que prometía que esto no terminaba ahí. Los días siguientes, Sofía no podía quitarse a Diego de la cabeza. Cada vez que amasaba el pan o decoraba un pastel, su mente volvía a ese momento en la cocina, a la forma en que su voz había vibrado en el aire, a la calidez de su mirada. Intentaba convencerse de que era solo una tontería, un capricho pasajero. Después de todo, Diego era el esposo de Alejandra, su hermana. Pero el corazón, como siempre, tenía sus propios planes. Una tarde, mientras Sofía barría el frente de la panadería, vio a Diego acercarse por la calle, con una caja de herramientas en la mano. Doña Carmen me dijo que tenías unas sillas que necesitan arreglo, dijo, deteniéndose frente a ella. Su camisa, ligeramente desabotonada, dejaba entrever un pecho fuerte, y Sofía tuvo que esforzarse para no mirarlo demasiado. No recuerdo haberle dicho nada a mi mamá sobre sillas, respondió Sofía, cruzando los brazos, aunque una sonrisa traicionera se asomó en sus labios. Diego se encogió de hombros, con esa sonrisa suya que parecía saber más de lo que decía. Bueno, ya estoy aquí, déjame revisarlas. No quiero que los clientes se caigan, ¿verdad? Sofía lo dejó entrar, sintiendo cómo el aire cambiaba con su presencia. Mientras Diego trabajaba en una silla que, en efecto, estaba un poco floja, Sofía preparó un café, tratando de mantener las manos ocupadas para no pensar en lo cerca que él estaba. ¿Siempre eres tan servicial, o solo conmigo?, preguntó ella, apoyándose en el mostrador, dejando que el vestido resaltara la curva de su cintura. Diego levantó la vista, sus manos deteniéndose en la madera. Solo con quienes valen la pena, Sofía, respondió,
y su tono era tan directo que ella sintió un calor subir por su rostro. El resto de la tarde, trabajaron juntos en la panadería, aunque el arreglo de las sillas no requería tanto tiempo. Cada vez que Diego pasaba cerca, sus brazos rozaban los de ella, y cada roce era como una corriente eléctrica que la hacía contener el aliento. Sofía sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Había algo en Diego, en su manera de moverse, de hablar, que la hacía sentir viva de una forma que no había experimentado en años. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Diego se limpió las manos y se acercó al mostrador donde Sofía ordenaba unas facturas. «Listo, las sillas están como nuevas. Pero, Sofía, ¿sabes qué más necesita arreglo?», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. Su aliento cálido rozó su mejilla, y por un instante, Sofía sintió que el mundo entero se desvanecía, dejando solo el latido de su corazón. Ella lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y deseo, y antes de que pudiera responder, Diego dio un paso más cerca, su mano rozando la suya sobre el mostrador, enviando un escalofrío por todo su cuerpo. El roce de la mano de Diego sobre la suya aún quemaba la piel de Sofía, como si hubiera dejado una marca invisible que se negaba a desvanecerse. La panadería, con sus paredes llenas de aroma a vainilla y azúcar, se había convertido en un escenario peligroso, un lugar donde cada mirada y cada palabra parecían cargar el aire con una electricidad imposible de ignorar. Esa tarde, cuando Diego se despidió con una sonrisa que prometía más de lo que decía, Sofía cerró la puerta de la dulce esperanza con un suspiro tembloroso. Sus dedos se detuvieron en el cerrojo, y por un momento, se permitió cerrar los ojos, dejando que la imagen de Diego, su figura alta, la curva de sus hombros bajo la camisa, el brillo travieso en sus ojos, llenara su mente. «Basta, Sofía», se reprendió en voz baja, sacudiendo la cabeza como si pudiera espantar esos pensamientos. Pero el calor en su pecho no mentía, algo en ella había despertado, y no sabía cómo apagarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Sofía se esforzaba por mantener su rutina, levantarse al amanecer, encender el horno, amasar el pan con la precisión de quien lleva años perfeccionando cada movimiento. Pero cada crujido de la puerta de la panadería la hacía girar la cabeza, esperando, o temiendo, ver a Diego entrar con su caja de herramientas y esa sonrisa que le robaba el aliento. Intentaba convencerse de que era solo un capricho, una chispa pasajera que se apagaría con el tiempo. Después de todo, Diego era el esposo de Alejandra, su hermana menor, la que confiaba en ella ciegamente. Pero el corazón, como un río desbordado, no entiende de reglas ni de lealtades. Una mañana, mientras Sofía decoraba un pastel de 3 leches con fresas frescas, la campanilla de la puerta tintineó. Levantó la vista y allí estaba él, Diego, con una camisa azul que se adhería a su torso como si hubiera sido cosida sobre su piel. El sol que entraba por la ventana dibujaba sombras en sus brazos, resaltando cada músculo trabajado por años de manejar madera. «Vine a revisar el mostrador. Me dijiste que estaba un poco flojo, ¿no?», dijo con un tono casual, aunque sus ojos decían algo completamente diferente. Sofía arqueó una ceja, limpiándose las manos en el delantal, que se ajustaba a su cintura de una manera que no pasó desapercibida para Diego. «No recuerdo haber dicho eso, pero ya que estás aquí, pasa», respondió, con un dejo de desafío en la voz. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero algo en ella disfrutaba de esa danza de palabras y miradas. Diego se puso a trabajar en el mostrador, aunque ambos sabían que no había nada que arreglar. Mientras él fingía ajustar un tornillo, Sofía preparaba un café, dejando que el aroma llenara el espacio. Cada tanto, sus miradas se cruzaban, y el silencio entre ellos se volvía más pesado, cargado de una tensión que ninguno quería nombrar. «¿Siempre eres tan callado cuando trabajas?», preguntó Sofía, apoyándose en el borde del mostrador, dejando que el movimiento resaltara la curva de su cadera. Diego dejó el destornillador y se enderezó, mirándola directamente. «Solo cuando estoy tratando de no distraerme con algo o alguien», respondió, su voz baja, como si estuviera confesando un secreto. Sofía sintió un calor subir por su cuello, pero en lugar de retroceder, dio un paso hacia él. «Cuidado, Diego, que aquí el único que se va a quemar eres tú», dijo, con una sonrisa que era más una invitación que una advertencia. Esa tarde, Diego se quedó más tiempo del necesario. Ayudó a Sofía a mover unas cajas de harina al almacén, un espacio pequeño y lleno de estantes donde el aire era cálido y olía a trigo. En un momento, mientras colocaban una caja en lo alto, sus cuerpos se rozaron, y Sofía sintió la firmeza del pecho de Diego contra su espalda. Se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que él lo escuchara. «Sofía», murmuró Diego, su voz apenas un susurro cerca de su oído. Ella giró lentamente, y de repente, estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento.
Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el mundo entero pareció desvanecerse. «Esto no está bien», dijo Sofía, pero su voz temblaba, traicionando la lucha interna que libraba. Diego no respondió. En cambio, su mano se deslizó lentamente hasta la cintura de ella, deteniéndose allí, como si estuviera esperando su permiso. «Dime que pare, y lo haré», susurró, pero sus ojos brillaban con un deseo que era imposible ignorar. Sofía no dijo nada. En cambio, cerró los ojos y dejó que sus sentidos tomaran el control. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó suave, casi tentativo, pero pronto se convirtió en algo más profundo, más urgente. Las manos de Diego recorrieron su espalda, trazando cada curva con una intensidad que la hizo temblar. El almacén, con sus paredes de madera y el olor a harina, se convirtió en un refugio donde las reglas del mundo exterior no existían. Sus cuerpos se acercaron más, y en un instante, cruzaron la línea que ambos sabían que no debían traspasar. La ropa cayó al suelo, arrugada entre sacos de harina, y sus respiraciones se mezclaron en un torbellino de deseo. Cada toque, cada susurro, era como una chispa que alimentaba un fuego que ninguno podía apagar. Cuando todo terminó, se quedaron allí, jadeando, con los corazones latiendo al unísono, envueltos en el calor del momento. Sofía fue la primera en moverse, ajustándose el vestido con manos temblorosas. La realidad la golpeó como un balde de agua fría. «Diego, esto no puede volver a pasar», dijo, su voz quebrada por la culpa y el miedo. Él la miró, con el cabello despeinado y una expresión que mezclaba satisfacción y arrepentimiento. «Sofía, no fue un error. Fue lo que ambos queríamos», respondió, intentando tomar su mano. Pero ella se apartó, sacudiendo la cabeza. No, Diego. «Esto está mal. Alejandra, ella es mi hermana». Sin esperar respuesta, salió del almacén, dejando a Diego solo entre los estantes, con el eco de sus palabras resonando en el aire. A partir de ese día, Sofía y Diego comenzaron a verse a escondidas. Al principio, eran encuentros breves, un café en una cantina al borde del pueblo, un roce de manos en el mercado cuando nadie miraba. Pero cada encuentro era como añadir leña a una fogata que ya ardía sin control. Diego encontraba cualquier excusa para aparecer en la panadería, un estante que necesitaba ajuste, una silla que parecía inestable. Sofía, aunque intentaba resistirse, no podía evitar la forma en que su cuerpo reaccionaba ante él. Cada vez que Diego entraba, con su camisa ligeramente desabrochada y esa mirada que parecía desnudarla, ella sentía que perdía un poco más de su fuerza de voluntad. Una noche, mientras Alejandra estaba en Guadalajara por un viaje de trabajo, Diego llegó a la panadería justo cuando Sofía estaba cerrando. El cielo estaba cubierto de estrellas, y la calle principal de San Miguel estaba silenciosa, salvo por el canto de los grillos. «Necesito hablar contigo», dijo Diego, su voz más seria de lo habitual. Sofía dudó, pero lo dejó entrar, cerrando la puerta tras él. La luz tenue de una lámpara iluminaba el local, proyectando sombras suaves sobre las paredes. «Diego, no deberías estar aquí», dijo ella, cruzando los brazos para mantener la distancia. Pero él se acercó, deteniéndose a solo unos centímetros. «No puedo dejar de pensar en ti, Sofía. Lo que pasó en el almacén no fue suficiente. Quiero más», confesó, su voz cargada de una sinceridad que la desarmó. Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Quería gritarle que se fuera, que la dejara en paz, pero su cuerpo tenía otros planes. Antes de que pudiera detenerse, sus manos encontraron el rostro de Diego, y sus labios se unieron en un beso que era más una rendición que una elección. La mesa de la panadería, cubierta de migajas y azúcar glass, se convirtió en su refugio. Sus cuerpos se entrelazaron, movidos por una pasión que no respetaba las consecuencias. La falda de Sofía se deslizó hacia arriba, revelando la suavidad de sus muslos bajo la luz de la lámpara, y las manos de Diego, fuertes y seguras, la guiaron en un baile que era tan hermoso como prohibido. Cuando sus respiraciones se calmaron, Sofía se apartó, con el rostro escondido entre las manos. «¿Qué estamos haciendo, Diego?», susurró, con lágrimas brillando en sus ojos. Él la miró, con una mezcla de deseo y culpa, y respondió: «No lo sé, pero no quiero parar». Ella no respondió, solo se quedó allí, con el corazón latiendo desbocado, atrapada entre el éxtasis y la culpa que la consumía. El eco de la culpa resonaba en el pecho de Sofía como el repique de las campanas de la iglesia de San Miguel al amanecer. Aquella noche en la panadería, con el cuerpo de Diego tan cerca y su propia rendición aún fresca en la memoria, la había dejado atrapada en un torbellino de emociones. Mientras limpiaba el azúcar glass de la mesa, sus manos temblaban, no por el cansancio, sino por el peso de lo que había hecho.
La imagen de Alejandra, su hermana, con su risa confiada y su abrazo cálido, se colaba en su mente como un reproche silencioso. Sofía se miró en el reflejo de la ventana, su rostro iluminado por la luz plateada de la luna, y se preguntó cómo había llegado tan lejos. No puedo seguir así, murmuró, aunque una parte de ella, esa que aún sentía el calor de los dedos de Diego en su piel, no estaba tan segura. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Sofía se sumergió en su rutina con una intensidad casi desesperada, como si el amasar pan o enseñar a los niños del pueblo pudiera borrar el sabor de los besos prohibidos. La panadería se llenaba cada mañana con el aroma dulce de las conchas y el bullicio de los clientes, pero para ella, cada tintineo de la campanilla era una amenaza. ¿Y si era Diego, entrando con esa sonrisa que la desarmaba? Intentaba evitarlo, respondiendo con monosílabos cuando le enviaba mensajes o aparecía con alguna excusa para arreglar algo en la tienda. Pero el pueblo era pequeño, y en San Miguel, los caminos siempre se cruzaban. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Emiliano con sus tareas bajo la sombra del jacaranda en la plaza, Alejandra apareció sin previo aviso. Su hermana menor, con el cabello corto brillando bajo el sol y un vestido ligero que ondeaba con la brisa, se acercó con una sonrisa que hizo que el corazón de Sofía se encogiera. «Sofía, qué sorpresa encontrarte aquí. Vine a pasar el fin de semana con mamá y Emiliano», dijo Alejandra, abrazándola con fuerza. Sofía devolvió el abrazo, pero su cuerpo estaba rígido, como si temiera que su hermana pudiera leer la verdad en su piel. «Qué bueno verte, Ale», respondió, forzando una sonrisa. Alejandra, ajena a la tormenta interna de su hermana, se sentó a su lado y comenzó a hablar de su trabajo en el banco, de los clientes difíciles y de cómo extrañaba el mole de doña Carmen. Pero cada palabra era un recordatorio para Sofía de lo que estaba en juego. Esa noche, durante la cena en casa de doña Carmen, la tensión en el aire era casi palpable. Diego también estaba allí, sentado al otro lado de la mesa, con una camisa de lino que dejaba entrever la fuerza de sus hombros. Sus ojos buscaban a Sofía cada pocos minutos, pero ella los esquivaba, concentrándose en servir más tamales o en charlar con Emiliano sobre su dibujo de un gallo. Doña Carmen, siempre observadora, notó el silencio incómodo de su hija mayor. «Sofía, mija, estás muy callada, ¿todo bien en la panadería?», preguntó, mientras cortaba una tortilla con precisión. Sofía asintió, murmurando un «todo bien, mamá», pero su voz sonaba hueca, como si estuviera recitando un guión. Diego, sin embargo, no parecía dispuesto a dejarla en paz. Cuando Alejandra se levantó para ayudar a doña Carmen en la cocina, él se acercó a Sofía bajo el pretexto de recoger los platos. «Necesitamos hablar», susurró, su voz baja y cargada de urgencia. Sofía lo miró por un instante, sus ojos brillando con una mezcla de enojo y anhelo. «Aquí no, Diego». «No ahora», respondió, apartándose para llevar los platos al fregadero. Pero la presencia de Diego era como una sombra que la seguía, imposible de ignorar. Más tarde, cuando todos se reunieron en el patio para tomar café, Alejandra comenzó a notar algo extraño. Diego estaba demasiado atento a los movimientos de Sofía, y ella, aunque intentaba disimularlo, parecía nerviosa, como si escondiera algo. Alejandra frunció el ceño, pero no dijo nada, guardándose sus sospechas como una semilla que pronto germinaría. Los días siguientes, Alejandra empezó a pasar más tiempo en San Miguel, algo inusual para alguien que siempre estaba ocupada con su trabajo en Guadalajara. Sofía lo notó, pero no quiso preguntar, temiendo que cualquier conversación pudiera delatarla. Una mañana, mientras ordenaba los pasteles en la vitrina de la panadería, Alejandra entró con una expresión seria. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo, cerrando la puerta tras de sí. El corazón de Sofía dio un vuelco, pero mantuvo la calma, limpiándose las manos en el delantal. «Claro, Ale, ¿qué pasa?», preguntó, aunque su voz temblaba ligeramente. Alejandra cruzó los brazos, sus ojos escrutándola como si intentara descifrar un acertijo. «Diego está raro últimamente. Se queda hasta tarde, arreglando cosas, pero no me dice dónde. Y tú también estás diferente. ¿Hay algo que deba saber?». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso negarlo todo, decir que eran imaginaciones de Alejandra, pero la culpa era como una piedra en su pecho. «No sé de qué hablas, Ale. Estoy ocupada con la panadería, eso es todo», respondió, evitando los ojos de su hermana. Alejandra no parecía convencida, pero antes de que pudiera insistir, un cliente entró, rompiendo el momento. Sofía aprovechó la interrupción para escapar a la trastienda, donde se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Sabía que no podía seguir huyendo, pero la idea de enfrentar a Alejandra la aterrorizaba.
Esa misma semana, la tormenta estalló. Era un sábado por la tarde, y Sofía estaba cerrando la panadería cuando Diego apareció, con una excusa tan débil que apenas tenía sentido, algo sobre un estante que podría caerse. Ella lo dejó entrar, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. La tienda estaba vacía, el sol se hundía en el horizonte, bañando el lugar con una luz dorada que hacía que la piel de Sofía brillara como si estuviera hecha de miel. Diego se acercó, su presencia llenando el espacio. «No puedo dejar de pensar en ti, Sofía», dijo, su voz ronca, mientras sus dedos rozaban el brazo de ella. Sofía quiso apartarse, pero su cuerpo no obedeció. En cambio, se quedó allí, atrapada por la intensidad de su mirada. No supieron quién dio el primer paso, pero de repente, sus labios estaban juntos, un beso desesperado que sabía remordimiento y deseo. Las manos de Diego encontraron la cintura de Sofía, levantándola ligeramente para sentarla en el borde del mostrador. El vestido de ella se deslizó hacia arriba, dejando al descubierto la suavidad de sus piernas, y él se acercó más, su cuerpo presionado contra el de ella. Pero antes de que pudieran perderse por completo, la puerta de la panadería se abrió con un crujido. Alejandra estaba allí, con los ojos abiertos de par en par, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Sofía», gritó, su voz quebrándose por la traición. «Tú, mi propia hermana, ¿cómo pudiste?» Sofía se apartó de Diego, el mundo girando a su alrededor. «Ale, por favor, déjame explicar», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Alejandra no esperó. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, dio media vuelta y salió corriendo, dejando la puerta abierta al viento fresco de la tarde. Diego intentó hablar, pero Sofía lo detuvo con un gesto. Vite, Diego. «Esto se acabó», dijo, su voz fría, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Él dudó, pero finalmente salió, dejando a Sofía sola en la panadería, con el eco del llanto de Alejandra resonando en su cabeza. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama, con la mirada perdida en la oscuridad, mientras las imágenes de lo sucedido se repetían una y otra vez. La culpa era como un cuchillo que se clavaba más profundo con cada recuerdo. No podía seguir así, engañándose a sí misma y lastimando a la persona que más quería. Al amanecer, tomó una decisión. Fue al centro social del pueblo, donde una trabajadora social, Rosa, la recibió con una sonrisa cálida. Sofía había oído hablar de los niños que esperaban un hogar, y algo en ella supo que ese era el camino para redimirse. Rosa le habló de Luz, una niña de 5 años con ojos grandes y una sonrisa tímida, que había perdido a sus padres en un accidente. Cuando Sofía la conoció, algo dentro de ella se rompió y se sanó al mismo tiempo. Luz la miró con curiosidad, y cuando Sofía le extendió la mano, la niña la tomó con confianza, como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse. Sofía regresó a casa con el corazón más ligero, pero la sombra de Diego aún la perseguía. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su rostro, sentía el calor de sus manos, y aunque intentaba enterrar esos recuerdos, seguían emergiendo como fantasmas. Estaba decidida a seguir adelante, a construir una nueva vida con Luz, pero mientras caminaba por las calles de San Miguel, con la pequeña de la mano, no pudo evitar mirar hacia el taller de Diego, donde una luz solitaria brillaba en la ventana, como un faro que la llamaba a pesar de todo. La luz del taller de Diego, brillando solitaria a la distancia, era como un susurro que se colaba en los pensamientos de Sofía mientras caminaba de regreso a casa, con la mano pequeña de Luz apretada contra la suya. La niña, con sus trenzas desordenadas y una sonrisa que parecía iluminar las calles oscuras de San Miguel, hablaba sin parar sobre un pájaro que había visto en la plaza. Sofía la escuchaba, pero su mente estaba dividida, atrapada entre la promesa de un nuevo comienzo y el eco de un pasado que aún latía en su pecho. La brisa nocturna traía consigo el aroma de los campos de maíz y el leve murmullo del pueblo, pero para Sofía, cada paso era un esfuerzo por dejar atrás la sombra de sus errores. No podía permitirse mirar atrás, no cuando Luz, con sus ojos llenos de esperanza, dependía de ella. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Sofía se volcó en el proceso de adopción de Luz, llenando formularios, asistiendo a reuniones con Rosa en el centro social y transformando un rincón de su habitación en un espacio para la niña. Compró una cama pequeña con sábanas de flores y colgó dibujos que Luz hacía con crayones, cada uno un testimonio de la vida que estaban construyendo juntas. La panadería seguía siendo su refugio, pero ahora, en lugar de amasar pan con la urgencia de olvidar, lo hacía con una calma nueva, como si cada movimiento fuera una caricia para el futuro que soñaba. Los clientes notaban el cambio. «Sofía, estás radiante, es por la pequeña», decía doña Rosa, la vendedora de tamales del mercado, mientras compraba una concha.
Sofía solo sonreía, dejando que el calor de sus palabras llenara el vacío que aún sentía. Alejandra, sin embargo, era una herida que no sanaba. Desde aquel día en la panadería, cuando sus ojos se llenaron de lágrimas y traición, no había vuelto a hablar con Sofía. Los mensajes que Sofía enviaba quedaban sin respuesta, y las pocas veces que Alejandra visitaba a doña Carmen, se aseguraba de que Sofía no estuviera. Doña Carmen, atrapada entre sus dos hijas, intentaba mediar. «Mija, dale tiempo. Alejandra está dolida, pero te quiere. Esto se arreglará», decía mientras pelaba chiles en el patio. Pero Sofía no estaba tan segura. Cada noche, al apagar la luz, se preguntaba si alguna vez recuperaría a su hermana, o si el precio de su error sería perderla para siempre. Diego, por su parte, había desaparecido de su vida cotidiana, pero no de su mente. Sofía sabía que seguía trabajando en su taller, a solo unas calles de distancia, pero evitaba pasar por allí. Los rumores en San Miguel, sin embargo, eran implacables. «Dicen que Diego y Alejandra están teniendo problemas», susurró una clienta en la panadería, mientras Sofía envolvía un pan de elote. «Pobre Alejandra, tan trabajadora, y él anda de distraído». Sofía fingía no escuchar, pero cada palabra era como un pinchazo. Sabía que era culpable, pero también sabía que no podía volver atrás. Lo único que podía hacer era seguir adelante, por Luz, por ella misma, y tal vez, algún día, por Alejandra. Una mañana, mientras Sofía y Luz decoraban cupcakes en la panadería, la campanilla de la puerta sonó con un tintineo suave. Sofía levantó la vista, esperando ver a un cliente habitual, pero era Alejandra. Su hermana estaba allí, con un vestido sencillo y el cabello recogido, pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían cansados, como si cargaran el peso de meses de dolor. Luz, ajena a la tensión, corrió hacia ella. «Tía Ale, mira, hice un cupcake con una estrella», exclamó, mostrándole un pastelito torcido pero lleno de entusiasmo. Alejandra sonrió, una sonrisa frágil, y se agachó para abrazar a la niña. «Qué bonito, pequeña», dijo, antes de mirar a Sofía. El silencio entre las hermanas era espeso, como el aire antes de una tormenta. Sofía dejó el trapo con el que limpiaba el mostrador y dio un paso adelante. «Ale, yo no esperaba verte», dijo, su voz baja, casi temerosa. Alejandra respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Necesitaba verte, Sofía. «No podía seguir evitándote», respondió, su tono firme pero cargado de emoción. Luz, sintiendo que algo importante pasaba, se quedó callada, aferrando su cupcake. Sofía señaló una mesa en la esquina. «Siéntate, por favor». Hablemos. Sentadas frente a frente, con el aroma a vainilla flotando entre ellas, Alejandra habló primero. «No sé cómo empezar, Sofía. Lo que pasó, me rompió el corazón. Éramos nosotras contra el mundo, ¿recuerdas? Y tú con Diego». Sus palabras eran como cuchillos, pero su voz no tenía rabia, solo dolor. Sofía bajó la mirada, sus manos apretadas en el regazo. «Lo sé, Ale. No hay día que no me arrepienta. No puedo justificar lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento. Haría cualquier cosa por arreglarlo». Alejandra la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No sé si puedo perdonarte todavía, pero no quiero perderte». Eres mi hermana. «Y Luz, ella no merece cargar con esto». Sofía asintió, con un nudo en la garganta. «Te prometo que voy a hacer las cosas bien, Ale. Por ti, por Luz, por mamá». Alejandra no respondió de inmediato, pero extendió la mano y tocó la de Sofía, un gesto pequeño pero pesado, como si estuviera tendiendo un puente sobre el abismo que la separaba. No fue un perdón completo, pero fue un comienzo. Cuando Alejandra se fue, abrazando a Luz una vez más, Sofía sintió que una parte de su corazón volvía a latir. Días después, una carta llegó a la panadería, escrita en una hoja sencilla con la letra firme de Diego. Sofía la abrió con manos temblorosas, temiendo lo que encontraría. «Sofía, me voy de San Miguel. No puedo seguir aquí, no después de lo que pasó. Lastimé a Alejandra, te lastimé a ti, y me lastimé a mí mismo. Espero que encuentres la paz que mereces. Cuida a Luz». Diego. Las palabras eran pocas, pero cada una pesaba como una piedra. Sofía dobló la carta y la guardó en un cajón, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Diego se iba, llevándose consigo los recuerdos de sus errores, pero también la chispa que una vez la había hecho sentir viva. El tiempo comenzó a sanar las heridas.
Sofía se volcó en su vida con Luz, enseñándole a amasar pan, a leer cuentos bajo la luz de una lámpara, a reír con las pequeñas cosas que hacían de San Miguel un hogar. La panadería se convirtió en un lugar de risas, con Luz corriendo entre las mesas y los clientes pidiéndole que decorara sus pasteles. Doña Carmen, al ver a su hija y a su nueva nieta, sonreía con una satisfacción que no necesitaba palabras. «Esto es lo que siempre quise para ti, mija. Un hogar lleno de amor», dijo una noche mientras compartían un chocolate caliente en el patio. El día del cumpleaños de Luz marcó un nuevo capítulo. Sofía organizó una fiesta en la panadería, decorando el lugar con globos de colores y una mesa llena de cupcakes, tamales y un pastel de chocolate que había hecho con Luz. El pueblo entero parecía estar allí, Doña Rosa con sus tamales, el señor Juan del mercado con un regalo envuelto en papel de estraza, incluso Rosa, la trabajadora social, que llegó con un libro de cuentos para Luz. La niña, con un vestido amarillo que brillaba como el sol, corría de un lado a otro, riendo mientras soplaba las velas. Alejandra también estaba allí, sentada en una esquina, observando a Luz con una sonrisa suave. No hablaron mucho, pero su presencia era suficiente para Sofía, un recordatorio de que el tiempo podía curar incluso las heridas más profundas. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, Sofía se quedó sola en la panadería, limpiando las mesas mientras Luz dormía en una silla, abrazando un globo desinflado. El silencio del lugar era reconfortante, como un abrazo después de un largo día. Sofía miró a su alrededor, a las paredes que habían sido testigos de sus errores y sus redenciones, y sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Había perdido mucho, pero también había ganado algo más grande, una familia, un propósito, una segunda oportunidad. Mientras guardaba los últimos platos, la campanilla de la puerta sonó. Sofía levantó la vista, esperando ver a algún vecino que había olvidado algo, pero no había nadie. Solo el viento, entrando por la puerta entreabierta, moviendo suavemente los globos que colgaban del techo. Sofía sonrió, sintiendo que el universo, de alguna manera, le estaba diciendo que todo estaría bien. Cerró la puerta con cuidado, apagó las luces y tomó a Luz en brazos, llevándola a casa bajo un cielo lleno de estrellas que parecían brillar solo para ellas.